Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos. Felicitarles por haber cogido esta cadena y este programa. Estamos contentos de saber que estás ahí esperando que aparezca este programa. Y quiero felicitar a Francisca, una amiga que nos llamó desde Jerez, a otra Mari Carmen, otra señora de Sanlúcar, que también nos llamó. Felicitarla porque realmente nos da alegría saber que tú estás ahí y que estás esperando que aparezca este programa en la pantalla de Costa Noroeste. Dios te bendiga, querida amiga y amigo que también nos ven cada día. Bien, el programa de hoy quiero hacerlo como una especie de homenaje a un matrimonio de Sanlúcar que emigraron a Sevilla siendo muy jóvenes los dos. Se instalaron en Sevilla, en los años 50 ya estaban en Sevilla ellos. Y bueno, yo lo conocí un poco más tarde. Fueron hombres de Dios, mujeres de Dios, fueron fieles a Dios durante toda su vida. Y lo entrevisté hace unos años. Y entonces, viendo el archivo que tengo de tantísimos programas ya como llevamos, los vi. Y justamente en estos días yo estaba hablando con ellos. Han pasado unos pocos de años desde que lo entrevisté, pero la cabeza de Pepe Tornel o José Tornel conserva, con sus 97 años, conserva una claridad excelente. Y me gustaría, de verdad, es hacer una especie de homenaje, un recordatorio de esto, de este matrimonio, que lo tuvimos aquí sentado una tarde mientras charlábamos de sus cosas, de sus batallas, como decíamos. Y me gustaría recordarles. Por eso que nos vaya a ver, por lo menos a mí me vaya a ver mucho más joven de lo que soy ahora, ¿vale? Pero bueno, no asustarse, soy el mismo. Bien. La semana pasada ustedes vieron un programa en el que intentamos hablar de la juventud. Salomón escribe el libro de Eclesiastés y al final del libro de Eclesiastés él dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que lleguen los años malos. Bien, pues hablábamos de la juventud y cómo hay una época en la vida en la que estamos bastante locos y hacemos muchas cosas. Y me decía el entrevistado Juan Hernández, me decía, cuando los estamos un poco perdidos, y es verdad, hay una época en la vida que estamos así, pero la verdad es que cuando pasamos los años es interesante pensar, mirar un poco para atrás y decir de cuántas cosas, de aquellas locuras que hice cuando tenía 17, 18, 14 o 20 años, Dios me libró. Y como él diría hoy, si lo tuviésemos aquí sentado, diría: me libró el Señor. Y aquí estamos, para darle gloria a Dios. Bien, quería pensar que la verdad es que los años llegan
los achaques que decimos llegan, otros le llamamos goteras de los años. Bien, pues el padre de Salomón también tiene expresiones muy bonitas, porque el libro de los Salmos no lo hizo él en un día. El libro de los Salmos está escrito durante mucho tiempo. Todas las circunstancias que David le tocó vivir, no solamente durante su reinado, sino antes de ser rey, cuando era pastor de ovejas, cuando se enfrentó a Goliat, cuando más tarde tuvo que, de alguna manera, huir de su hijo Absalón, que quería quitarle el reino. Todo eso hace, y en todas esas circunstancias, aún en la vejez, David nos compone unas poesías, unos cánticos de alabanza como los que encontramos en el libro de los Salmos. Yo te aconsejaría, si no tienes la Biblia, me la pide y yo intentaré darte una. Pero el libro de los Salmos es uno de los libros, no voy a decir religioso, uno de los libros que más se han leído y se siguen leyendo. Porque es un libro que cuando lo lees te fortalece el alma, te inspira, te llena. Bien, pues lo que yo quería citarte es un dicho en el Salmo 71, escrito por David, y dice David: y como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte, sea llena mi boca de alabanza de tu gloria todo el día. Todo el día quería tener David en su boca palabras de alabanza a Dios. Dios había sido muy real con él. Él tenía muchos años y todos esos años David pudo experimentar en todas las circunstancias buenas y menos buenas. Fue perseguido por su propio suegro como si fuese un conejo en el campo. Así, pero con todo con eso, David pide que su boca sea llena de alabanza, de la gloria de Dios. Y ahora sí hay algo interesante que es donde yo quería pensar un poco. No me deseche en tiempo de la vejez. Cuando mis fuerzas se acabaren, no me desampare. Sí, esto es como una oración. Es una alabanza. Pero dentro de esa alabanza que David le hace a Dios, está entrando como una oración. Dice: no me deseche en tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare. Bien, pues, como he dicho antes, este matrimonio, que vais a ver ahora su programa, que lo hicimos en el año, creo que 2013, si no me equivoco, hoy, pues con 10 años más los dos, no se lo puedo presentar porque están en Sevilla, pero para mí son personas que realmente se merecen un homenaje. Vivieron el cristianismo en épocas muy difíciles, épocas de mucha represión por el sistema político que teníamos en España en los años 50, 60, 70. Sin embargo, ellos fueron fieles a Dios y aún hoy, a sus 97 años, él y un poquito menos ella, siguen fieles a ese Dios que nunca les falló. Así que, sin más, les voy a dejar con el programa que grabamos hace 13 años de José Tornel y Puri, su esposa. Hoy les quiero presentar un matrimonio que ya hace años que vienen haciendo o intentando hacer la voluntad de Dios. Ellos son natural de San Lucas los dos, aunque por razones
laborables, pues tuvieron que estar en Sevilla, se vinieron a Sanlúcar y por último están en Sevilla, donde esperan terminar sus días. Así es que a menos que les sorprenda en alguna otra parte. Pero bueno, de todas maneras, tenemos con nosotros a José Tornel. Pues bienvenido y muchísimas gracias. Gracias a usted. Por permitirnos sentarte aquí, en este plató. Muchas gracias, es un placer. Muchas gracias. Y Puri, a ti igual, una alegría tenerte con nosotros. Para mí también. Hace años que nos conocemos, ¿verdad? Y yo creo que hoy es un gran día. Que podamos, y tú nos puedas contar un poco de tu vida, porque es lo que pretendemos, que tú nos cuentes un poco tu testimonio y tu experiencia. Pues querido amigo, este matrimonio ya anciano con sus 80 años larguitos, pues ellos nos cuentan ahora, no voy a decir sus batallas, porque eso parece cuento chino, ¿no? Pero sí sus batallas en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros ocurren cosas buenas y cosas menos buenas, agradables y desagradables. El apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, hay un texto que a veces nos cuesta trabajo pues entender, y dice que a los que aman a Dios, como a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Bien, en los años 50 aproximadamente en Sevilla ocurrió una tragedia muy grave. Entonces, y ellos pues, fueron víctimas de esa tragedia también. Y de alguna manera, Dios tenía un plan. Hay un refrán, aparte de lo que dice la carta a los Romanos por boca del apóstol Pablo, un refrán muy castellano, que dice que no hay mal que por bien no venga. Bueno, vamos a entrar un poco en el tema. Pepe y Puri, ¿qué pasó en los años 50? Esto fue una inundación enorme que hubo, que eso fue noticia en el ámbito nacional, porque fue una verdadera tragedia. Por la parte que a nosotros nos toca, o nos tocó, pues nosotros vivíamos en Sevilla, pero la vivienda nuestra está bajo el nivel de la calle. Entonces el agua... ¿Vivíais en la zona de...? Por Luis Montoto, detrás del asilo. ¿Eso es en Nervión? No, en la calle Luis Montoto, donde está el asilo La Caridad, por la espalda, de San Benito. Sí. Eso es. Claro, al estar bajo el nivel de la calle, ahí entró el agua como si fuese una catarata. No, yo tuve que salir con mi niña y esto, en brazos, el agua al pecho. Allí dejamos hasta el sueldo de la semana que había cobrado. O sea que era lo de menos. Era lo de menos. Lo demás es lo que vino después. Nos recogimos en casa de unos conocidos, estuvimos toda la noche sentados en una silla, secándonos y con ropas prestadas, hasta el día siguiente que fue a recoger un amigo nuestro, compañero de trabajo. Ellos nos tuvieron recogidos 3 o 4 meses en su casa. En esa casa, todos los martes iba un líder de la iglesia bautista de Sevilla, de la calle Beatriz de Suabia, a hacer un culto familiar. Porque la Biblia dice que los designios de Dios son inescrutables. Bueno, yo no pensaba en nada de eso. Yo cuando ellos se ponían a dar el culto en la habitación, se entrecerraba la puerta y yo no quería entrar siquiera, que no me hablasen. De esas cosas no quería yo. Entonces decir protestante, amigo, era pintarte. Yo les quiero preguntar algo antes. Porque Puri también estaba en aquella inundación, también te mojaste, ¿verdad? ¿Qué pensaste cuando viste tanta agua con 2 niños?
¿Qué pensaste, Puri? No sé ni lo que pensé, Pepe. Yo me parecía que de allí no iba a salir. Yo digo, ¿y ahora dónde voy yo? Eso era muy... Pero sin embargo, y antes verás que no era yo creyente porque estaba muy asustada con los protestantes, no se podía creer. Pero yo decía, no pasa una cosa si el Señor no quiere. Y yo también me escondía cuando iba a dar culto en esa casa que me recogieron. Pero poquito a poco fui escuchando. Y entonces, pronto, ¿Entendiste lo que te diciendo? entendí yo por lo que estaba yo pasando, de esa ría. Una pregunta más. ¿Tú eras religiosa? ¿Tú vas a ir a misa todos los domingos? Yo iba a misa, pero me dormía, porque estaba trabajando y había 2 niños que me tenía que quedar con ellos. Entonces me dormía y yo no entendía, y además que como no hablaban que yo lo comprendiera, más me dormía. Y ya luego pues me avisaba y ya me iba. Eso era en latín. lo que yo era. Eso es, como hace tanto tiempo. Es que soy muy mayor. ¿Tú ibas voluntariamente a la misa? No. Es que antes la señora obligaban a las muchachas a ir a misa. De comer no te daban, pero Bueno, Puri, las cosas son como son, las o fueron cosas son como así. fueron, mejor dicho, ¿verdad? Las cosas son así. Pero mira, por esas cosas estoy yo ya muy contenta con haber aceptado al Señor. Mucho, vamos. He estado siempre con mis niños, llevándolos a la iglesia. He ido a muchos campamentos. Me encanta escuchar la palabra del Señor porque no hay otra cosa mejor. Amén, qué bueno. Pepe, ¿tú eras religioso antes de todo esto? Bueno, mi historia o mi experiencia es algo distinta. Yo me eduqué en el colegio de San Juan Bautista de la Salle. Y estaba ¿Aquí en San Lucas? Sí, aquí, en la calle San Agustín. Y entonces estaba integrado al máximo. También tenía un tío mío, que los de mi edad lo conocerían, claro, si ahí todavía existe, que era el cura Cano, que era párroco de la iglesia del Carmen. Yo allí me pasaba una parte muy grande de mi infancia. Entonces yo me había criado en 3 sotanas. Pero hubo ciertas cosas que chocaron un poco conmigo, que me apartaron y me enfriaron totalmente. Pero yo quería buscar a Dios. Y algunas veces íbamos a misa, los dos íbamos a San Roque, que estaba cerca de mi casa, y esas cosas. Pero ya no me llenaba. Yo ya... Los traumas del pasado te mantenían alejado. Exactamente. Y eso también es tuyo, Puri, el que te obligaran a ir a misa. Exactamente. No había una voluntad de deseo, sino... Y ahora no me obligan, ahora voy yo con mucho gusto a donde sea a escuchar la palabra del Señor. Muy bien, vamos entonces. En aquella casa, parece que allí casi clandestinamente... Sí, era así. Sí. Sí. Yo soy de la época también. Así era. Aunque no tengo vuestra edad, pero soy de la época y andábamos un poco a escondidas. Es que yo creo, no quiero recordar que si una reunión evangélica sobrepasaba, creo que era las 18 personas, ya era subversiva. Evangélica y no evangélica. Sí. Todo lo que no fuera más de X personas, había que tener unos permisos especiales, no sé cuántas cosas. Creo que era, si eran 18 o 20. Sí, por ahí ese número anda. Y entonces ya yo empecé a escuchar ciertas cosas. Yo después ya empecé a hacerle preguntas capciosas al líder que iba allí o al pastor, queriendo ver si le cogían algún fallo y tal, pero no, la Biblia es muy exacta. Porque tú se habías sido religioso antes, claro, tú conocías y podías atacar a él. Exactamente, pero no fue así, porque el Señor me volvió y su palabra fue entrando en nosotros como una espada. Y poco a poco me fui dando cuenta de la lealtad, de la fidelidad, de la verdad que era Jesucristo. Y entonces ya, sin saber cómo, en un testimonio, en una petición de testimonio, me levanté y se levantó Puri
asentamos a Jesucristo y hasta el día de hoy Dios nos mantiene, me parece que fieles. Seguimos con la batalla, seguimos luchando, podemos tener momentos más bajos, momentos más altos, pero con la ayuda de la Biblia, con la ayuda del Señor, nosotros seguimos adelante, a pesar de la edad y de los años que llevamos. Tenía ahí, por lo menos tú, Pepe, tenía 27 años en aquella fecha. Exacto. Y con 27 años y toda una juventud iba por delante, porque 27 años no era un viejo, ¿verdad? En aquella fecha tú te entregaste a Cristo sin pensar en ninguna otra cosa. en nada. Ni en Y familia ni en nadie. Ni en familia ni nada. tuve problemas con Ni mi el qué dirán, porque Ese- entonces estaba muy el qué dirán, ¿no? Claro. Como Había- tú llevas a San Lucas, ¿qué lleva a decir tu madre? Sí. Y tanto. Aunque estuviera casada, Sí. porque tu madre decía, ¿tú qué has hecho? ¿No? Sí, yo. Y a ti te pasa lo mismo. A mí, mi familia aquí, nos volvieron la espalda. Claro. Pero nosotros nos Había mantuvimos. hechos protestantes, Exactamente. A lo los primero no, enemigos de la Iglesia Católica. Exacto. a lo primero ni iban a casa ni nada. Que va, que Pero va. ya luego, cuando ya vieron ella que no éramos tan malos, pues entonces tenía yo la casa llena siempre. Y ahí El Señor hace las He cosas. llevado él que lo hace. digo, Llevé a mi madre, vino mi madre, mi suegra también Sí, iba a la todo, iglesia, sí. la madre de Suabia también. Anda, Iba mira, mi mira. cuñada también. mi tía. También fue varias Pero- veces, que tengo fotografías, vamos. Sí. Mi cuñada también. Que, Que ocultismo había entonces en cuanto a eso, ¿eh? Digo. Que tabú. No, no, sí. Gracias. Bueno, tenía una pequeña anécdota, una experiencia que me pasó. Teníamos a un primo de Puri que se ha venido a Sevilla. Nosotros nada más que teníamos una habitación Era de Chipiona. y una cocina. Y este muchacho con nosotros, ahí se quedaba a dormir, que no cabíamos, ¿eh? Ahí hacía su vida, iba a su trabajo, volvía, su casa era la nuestra. Porque yo creo que una de las virtudes que puede tener un cristiano es la hospitalidad, Hospitalidad, claro. que es lo que acoge a todo el mundo. Y este muchacho, cuando se enteró que no habíamos hecho evangélicos o protestantes, dio media vuelta y se fue. Hasta el día de hoy. No, es que habían sembrado demasiada malas hierbas en contra de la Iglesia evangélica. Sí. Eso de que no creíamos en la Virgen María, Eso. Digo, en el misterio de la Sí, Encarnación. todas estas cosas, eso era. Esas cosas las cosas que decían era, vamos, que era para que la gente, para que la gente miedo. nos odiaran. Claro. Sí. La gente nos odiara. De hecho, nos miraban con un recelo. Y, una cosa. Exactamente. Y yo tuve otra cosa. Director de la empresa donde yo trabajaba era un religioso De misa y media. que escuchaba 6 misas todos los días. Y este señor, todos los años, por Pascua, nos obligaba a ir a la iglesia. La misa del A gato. la misa, esto, y yo, enfrentándome a todo y poniendo en las manos de Dios lo que Él quisiera, en cuanto se llegaba allí, yo me salía de la iglesia, porque después daba un desayuno, y los esperaba en la calle. Cuando Él me veía a mí en la calle, no sé lo que pensaría. Pero yo, en ese aspecto, creo que fui valiente y arrojado. Claro. Era el único trabajo que yo tenía Sí, en el momento. Y yo me enfrenté a ello. Que ese hombre... Arriesgando Sí. que te despidieran. Exactamente. Porque Sí. te iban a despedir sin Sin nada. sin nada. Esto es una lacra. Mañana no venga. Esto es una lacra y aquí no la queremos. Exactamente, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poco más y dejamos ya el tema ese. ¿Qué ha supuesto para vosotros como matrimonio? Estamos hablando de 60 años. Estamos hablando de 3 días. Estamos hablando de 60 años. Y dos, Pepe, dos. ¿Qué ha supuesto Jesucristo para vosotros en estos 60 años, Puri? Para ti que has estado luchando con tus niños en tu casa, puesto que Pepe iba a su trabajo, tú estabas en tu casa fregando con tus niños. ¿Qué ha supuesto para ti? Cuando me ha pasado algo, alguna cosilla, pues entonces he cogido mi Biblia y digo, pues esto no es así. ¿Y esto por qué pasará?
Y el Señor te ha dado respuesta. Y el Señor Bueno, yo todas las mañanas cuando me levanto digo, vamos a ver qué me quieres decir tú a mí hoy. Y entonces antes de levantarme leo yo mi Biblia, porque digo, luego no me vaya a dormir y se me haga el tiempo corto. Y ya, la verdad que sí que me ayuda mucho todos los días. Porque algunas cosas hay que no van bien, por algunas cosas que pasan. Y hay que leerla. Pero, digo yo, pues eso no es lo que tú me has dicho a mí. Por eso di tú, ¿eh? Pepe, ¿y de qué manera os ha ayudado Dios en esta experiencia que tuvisteis? Y si aquella experiencia de la inundación os llevó a entregar vuestra vida a Cristo, ¿de qué manera te ha ayudado en el matrimonio el haber conocido a Cristo y educar a unos hijos? Pues sepa, tenéis 2, 3 hijos, ¿no? Dos. Me ha ayudado plenamente. Y yo creo que la fuerza de la palabra es la que nos mantiene, nos ha mantenido y es la que nos ha alimentado. Pero la satisfacción más grande que podamos tener es que nuestros hijos nos adoran. Nuestros hijos con nosotros tienen unos padres para ellos que son inigualables. Que nos aman, nos quieren y ellos con nosotros lo dan todo. Eso es fruto de que... De lo que le habéis dado. Que nosotros sembramos la semilla en ellos, su escuela dominical, asistir a los cultos, en fin. Y eso siempre queda. Siempre hay una raicita que ahí queda, que Dios sabe si el día de mañana germinará. Vivíamos lejos y no teníamos coche. Íbamos de lejos a la calle Beatriz Suárez, vivíamos andando todos los días. Entonces los domingos pues lo llevábamos a la escuela dominical, muy contento. Luego mi hija se bautizó también, nosotros 3 nos bautizamos en la iglesia, en el mismo día en la iglesia. Y mi chico también estuvo hasta los 11 años, o por ahí, no, un poco más. Y la niña también. Lo que pasa que ya luego, que había unos campamentos, nos íbamos y ellos han disfrutado muchísimo, yo con ellos. El padre tenía que trabajar, pero yo con ellos. Y son buenos niños, tengo unos hijos estupendos. Yo creo que cualquier madre diría lo mismo. Lo mismo. Sí, pero son unos niños. Es una realidad. Esta es una realidad, no es un tópico. Tampoco hemos tenido en casa disgusto ninguno, solamente que cuando él fumaba un poquito, pero nunca hemos discutido, nunca. Mi cuñada decía que nuestra casa era un paraíso, que allí era donde vivían todos los que iban bien, porque nos hemos llevado muy bien siempre, nunca hemos discutido. Hemos tenido muchas veces muy pocas cosas. Pero lo suficiente. Lo suficiente, no hemos necesitado más. No sé. Y otra, ¿verdad? Porque cuando iban algunos, pues, se creía que oye. Sí, que Pepe Tornel en Sevilla ganaba mucho dinero. Eso es. Y no ha hecho falta a nadie lo que yo le he podido dar de lo que haya tenido. La palabra de Dios dice que, bueno, que no hay la descendencia de Dios, los hijos de Dios no pasan la necesidad, ¿no? Y bueno, y que no le faltará ningún bien. A lo mejor no tenemos una cuenta en el banco. Eso. Pero sí que pero de lo que tiene da. Da, ¿no? Como el Señor nos lo da a nosotros. Dice el Salmo 23, dice que adereza mesa delante de mí. En presencia de aquellos que me quieren fastidiar. ¿Vale? Sí. Aquellos que están queriendo mal a nosotros, Dios, al contrario, nos planta una mesa con comida, ¿no? Así que bonito es poder pensar en estas cosas. Nunca nos ha faltado de nada, Pepe, aunque antes era otro tiempo. Era otro tiempo. Hombre, yo fui progresando y como todo situarme. El mundo antes. Una preguntita más y ahí vamos terminando. Como madre y esposa, Puri, esa lectura de la mañana de la Biblia, ¿en qué te ha ayudado? Yo creo que en ser buena persona, ¿no? He procurado de no hacer mal a nadie. Pepe, y tú como padre, no te puedo decir. Y esposo, ¿en qué te ha ayudado a ti la lectura de la palabra de Dios? Y a mis niños, lee la Biblia. Y yo, sí, mamá, si yo la leo. Pues a fortalecer la fe. Y
amar sobre todas las cosas a mi gente. Y está muy entregado, porque hemos estado muy entregados en la iglesia y en las labores de ella. Y en fin. Muchos años aguantándonos, ¿verdad? Hombre, bueno, tanto como aguantando. Bueno, yo creo que la vida, la Biblia enseña que tenemos que sobrellevarnos. Claro. Que va. Hasta que empleamos el término aguantar. Claro. Pero sobrellevar Sí. más o menos lo mismo. Sí. Hay una cosa que Juan 3:16, que lo sabéis de memoria vosotros, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿No? Entonces hay aquí una promesa muy grande de Dios. Primero, de que Dios el Padre ama tanto a la gente de este mundo que no le importó a su Hijo. Ahora, ese amor de Dios que llegó en sus corazones un día después de la inundación, sí, el amor de Dios llegó a vuestros corazones, rebosó vuestros corazones, y a partir de ahí es cuando vosotros podéis empezar a darle amor y cariño a vuestros hijos, y eso está ahí. Aunque parezca que no, es una inversión que se hizo en ellos. Yo creo que sí. Y ellos darán cuenta delante de Dios de lo que vosotros metisteis dentro de ellos. Una vida de matrimonio, de respeto, de amor, de cariño. Ellos no pueden decir, mis padres se pelearon, mis padres discutieron. Que va. Ellos desearán ser como erais vosotros en aquella fecha, porque a lo mejor ellos pueden tener sus discusiones y puede pensar él, en mi casa no se discutía. Claro. Es decir, que es el amor de Dios el que llega a los corazones y hace que vuestras vidas cambiaran, y a la misma vez pudierais compartir Es el que lo hace todo. de ese amor a otro. Cuando hablo de como padre, como esposo, como mujer, como esposa, como madre, es decir, Dios, que es el Padre nuestro, nos dio todo. Y como no tiene otra cosa de más valor que dar, Dios su Hijo. dio a su Hijo. Exacto. Y si el precio que teníamos delante de Dios era tan alto, el rescate era tan alto, cuando han pedido el rescate por una persona de España, por un industrial, han pedido 10 millones, 20 millones, ¿verdad? Pues aquello en aquella fecha era un montón de dinero. Pues el rescate de cada uno de nosotros. Aquí no había dinero, aquí era vida por vida. No había otra cosa, ¿no? Así es que, y yo sé que vosotros entregaste vuestra vida por vuestros hijos, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí está la recompensa, ¿no? 60 años en el Evangelio, viviendo una vida cristiana responsable delante de Dios. Llegáis a la ancianidad, estáis bien los dos, ya con unos poquitos de años encima, pero muy bien los dos, contentos, felices todavía, queriéndose casar de nuevo otra vez, si hiciera falta, como Y decíamos otro día. mis nietas también están con nosotros. También, no solamente los hijos, también los nietos. Cuando tienen que hacer una cosa, abuela, pídele tú al Señor. Digo, yo le pido todas las mañanas, hija, digo, pero pídele tú también, porque tú llegas antes. Si tú me lo dices a mí, tú te lo pides antes. Directamente. Esa es una que tengo que es médico. Cuando tenía examen, abuela, pídele que hoy tengo un examen, pídele tú al Señor. Vale, Silvia, yo le pido. Y unas veces decía, ¿y por qué no le pides tú, Silvia? Que a ti te va a escuchar antes, porque mientras que tú me lo dices a mí y yo a él, pues a ti. Estamos perdiendo tiempo. ¿Puedo decir una cosa? Claro, doña. La experiencia esta que tuvimos nosotros, cuando se inició la tragedia aquella y tal, yo la comparo muchas veces porque digo, bueno, Dios se ha valido de esta situación tan trágica y tan esto, y me ha dado tan fuerte, pero se ha valido para que nosotros vayamos a Él, para que lo conozcamos a Él. Y yo lo comparo en ciertos aspectos, como cuando Pablo iba para Damasco y Jesús lo tiró del caballo. Lo dejó ciego, y eso lo hizo Dios con Pablo y lo convirtió. Pues yo veo cierta similitud con lo que nos pasa a nosotros, porque él se quedó sin vista, nosotros nos quedamos sin nada. Después lo hemos recuperado 100%, como dice la Biblia. Y Pablo, pues mira,
Ha sido el apóstol de los apóstoles. Sí. Queridos amigos, habéis visto el programa, ¿verdad? Creo que es interesante por los años que tienen estos hombres y es bueno atender al consejo y el requerimiento de las canas, como dice también el libro de los Salmos, que atendamos a las canas, respetemos a las canas. Sí, recordar a estos hombres, a mí hoy me produce una alegría tremenda, saber que están ahí y que un día, Dios mediante, nos veremos con ellos en los cielos. Fueron fieles a Dios en cada circunstancia, porque la vida les ha dado también muchos toques, muchas tortas, como decimos, pero ellos han conseguido y siguen siendo fieles a Dios. Si tú quieres conocer y vivir la experiencia que Pepe y Puri nos cuenta, no tiene más que llamarme y pedirme el Nuevo Testamento. O pedirme quizá este librito que te estoy regalando hoy. El de la semana pasada lo tengo ya comprometido con Mari Carmen, una señora que me llamó, y se la voy a entregar en estos días. Tengo este librito para ti, Recién nacido. Es un libro que nos habla de la vida espiritual. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo podemos tener una vida nueva en Cristo? Este librito te lo puede aclarar junto con la lectura del Nuevo Testamento o de la Biblia que tú tienes. Si no tienes Biblia, dímelo y yo intentaré buscarte una. ¿De acuerdo? Sin más, decirte que muchas gracias por atender quizá esta llamada del programa cada semana y que Dios te bendiga. Bendiga a tu familia, bendiga a tus hijos. Si quieres hablar de algo, de algún tema que te interese, llámame con toda la libertad del mundo. No hay ningún compromiso, ni por tu parte ni por la mía. Solamente que tú conozcas la verdad de la palabra de Dios. Nos vemos la semana que viene. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el haz se ligará. Busca a Dios, vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, desvanece cual vapor. Busca a Dios. Como el río aprisa va hasta entrar al vasto mar, vas hacia la eternidad. Busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya, busca a Dios. Clama a Dios de corazón con sincera contrición, por Jesús Dios da perdón. Busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón,
te acarreas perdición, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios.